Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Inclinemos nuestros rostros. Padre, esta mañana reconocemos delante de ti que las cosas del mundo no llenan nuestro ser. Padre, fuimos diseñados con un corazón que solo puede ser llenado con tu gloria. Que mientras eso no ocurra durante nuestra vida, seremos seres vacíos, agradando nuestra alma sin darnos cuenta de que estamos muriendo espiritualmente. Abre nuestros ojos, Señor, que podamos ver esa tragedia. Señor, que haya un cambio en nuestra forma de vivir, que entendamos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Llena ese vacío, ese espacio que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo para que fuera tu morada, Señor. Oh Dios, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El domingo anterior hicimos un repaso general, o una vista general del momento en que nacen los sacerdotes levitas. Yo lo que me interesa que entiendan es que el viaje de Israel es un patrón del viaje espiritual que nosotros tenemos que hacer. Ellos salieron de Egipto, pasaron el Mar Rojo, llegaron a Mara, después llegaron a Elim y luego llegaron a Refidim. Ese lugar es un momento clave en la vida del cristiano, porque cuando llegaron a Refidim hubo una crisis espiritual. Moisés subió al monte a recibir la ley y el pueblo, por no tener paciencia, se desenfrenó y se apartó de Dios. El Refidim es a las faldas del Sinaí. O sea, el que subió fue Moisés, pero el pueblo se quedó abajo. No, todavía, después, si usted ve ahí el número 33, va a ver que después de Refidim sigue Sinaí. Pero Sinaí realmente es el monte, o sea, ahí en la falda está Kibrot Hataava, está Param, está, todo eso está ahí en esa, por eso decía que en ese lugar es clave para la vida de los cristianos hoy, porque ese es un patrón.
¿Qué significa eso? ¿No? Que después de nosotros recibir a Cristo, que es nuestra Pascua, comienza nuestra salida. Pasamos por Mara, por Elín, y llegamos a Refidín, y después de Refidín, no sé si a eso se refiere el hermano, y después de Refidín, en las faldas del monte Sinaí, sucede ese problema. Entonces, cuando Moisés desciende, le dice a todo el pueblo: el que esté por Jehová, júntese conmigo. Y fue la tribu de Leví la que tomó la decisión de juntarse con Moisés. Cuando ustedes lean el libro de Éxodo, o sea, la historia del viaje, ustedes ubiquen que Moisés es una figura de Cristo. Es como que si ahora el Señor nos llamara, sintiéramos un llamamiento y nos dijera: el que esté por Jehová, júntese conmigo. Tiene que llegar un momento en nuestra vida cristiana en que, al ver lo que está sucediendo en la iglesia, en nuestro corazón surge el deseo de ser diferente. Hay un llamamiento ahí, ¿no? O sea, ese llamamiento no puede aparecer inmediatamente después de la Pascua. Había que haber caminado una parte del camino. Esa parte del camino que ellos anduvieron para nuestro cumplimiento, en la aplicación práctica para nosotros, implica comenzar a estudiar la Escritura. Y en la medida que vamos entendiendo el mensaje de Dios, vamos pasando de el Mar Rojo, pasamos a Mara, después pasamos a Elín. O sea, eso es lo que significa, es niveles de entendimiento del plan de Dios para llevarnos a Canaán. Pero ahí en el pueblo, repito, hubo una crisis espiritual, y eso motivó a la tribu de Leví a cambiar, a tener una conducta diferente. Y Moisés les dijo: bueno, maten a todos, parientes, amigos. No recuerdo si también van los hijos, no recuerdo. Pero el asunto es que hay que hacer un corte, tomar una decisión radical de cambiar. Tenemos una crisis espiritual nosotros, hermanos. No sé si ustedes han experimentado que las cosas que el mundo ofrece no llenan nuestro corazón. Y uno ve cosas terribles. Líderes de iglesias grandes cayendo en adulterio. Ver pastores cada vez más uniéndose a los líderes políticos solo con la mira de obtener algún beneficio económico, para que le mejoren el templo, para mejoras de ese tipo, ¿no? Construir, que le vamos a construir una iglesia, pero eso significa que hay que dar votos. Entonces, estamos vendiendo
Hermano, es real. Hermanos, así está la iglesia. El que sienta dolor por esas cosas que están sucediendo es porque Dios lo está llamando a ser un sacerdote levita. Si usted no siente ese dolor, Dios no lo está llamando, pero eso significa que su vida cristiana tiene mucho que desear. Otra pregunta que podríamos hacernos: ¿estoy satisfecho yo con el nivel de cristiandad que he alcanzado? ¿Ya no hay más? Si no entramos en una crisis espiritual, si no nos duele eso, es porque Dios todavía no está llamándonos. Pero si no nos está llamando es porque nosotros no nos estamos involucrando. Dios quiere que todos seamos sacerdotes levitas. Un problema que sucede con esto en la iglesia es que se asume que ya somos sacerdotes, y no solo sacerdotes levitas, que ya somos sumos sacerdotes, somos real sacerdocio, aludiendo a una cita bíblica. Pero sacamos esa cita de contexto y nos ubicamos de una sola vez en la meta sin tomar en cuenta que hay un comienzo. Debe de dolernos, hermanos, lo que está sucediendo, la condición espiritual de la iglesia de este país. No se preocupe por la de Guatemala ni por la de Estados Unidos, preocúpese por la de aquí. Allá de Estados Unidos van a haber hermanos que deben preocuparse por la condición espiritual de Estados Unidos. Preocupémonos por nuestra casa. Y que nos duele, si le duele, Dios lo está llamando. Y hay que responder a ese llamado. Entonces los levitas nacen de una situación como esta. Y hermanos, si lo llevamos a la práctica, los conceptos bíblicos los aplicamos hoy a nuestra vida, ese dolor no es otra cosa más que comienzan los dolores de parto en su vida. Si no hay dolor, significa que su espíritu no está gimiendo por algo más del Señor. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son esas medidas que el levita tiene que, cuáles son esos indicadores que tiene que tener una persona para saber si está siendo conformado como un sacerdote levita? Su testimonio tiene que ser diferente a los demás. Tiene que tomar una decisión. Yo no quiero ser como todos los miembros de la iglesia. Yo quiero ir más adelante en el Señor. Eso es llevar los muebles. Los levitas eran los encargados de llevar los muebles. Y dijimos el domingo pasado que todos los muebles, y lo sabemos, los muebles son una figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo llevo los muebles es porque llevo la presencia de Dios a donde vayamos. Él, en un sentido, el levita va adelante de
demás, ¿no? El que va a mostrarle el camino a los que todavía no han llegado, ¿no? ¿Cómo aplicamos? Porque acuérdense, es un principio básico que puede ayudar para el estudio de la palabra. Cuando ustedes están estudiando, deben recordar ese principio, que todo lo que fue escrito antes fue escrito para nosotros. Es una sombra y nosotros tenemos que buscar el cumplimiento. Antes era incienso, hoy es oración. Antes era una circuncisión, hoy es un bautismo. El bautismo sustituye a la circuncisión. Antes era el holocausto continuo, hoy es el tabernáculo de David. Todo lo del Antiguo Testamento es nuestra sombra, nuestro patrón para que se cumpla en nosotros. ¿Cuál es el cumplimiento del sacerdocio levítico del Antiguo? ¿Cuál es el cumplimiento del Nuevo? Los famosos diáconos. Pero ¿cuáles son los requisitos de un diácono? Vamos a 1 Timoteo. Capítulo 3, del 8 al 15. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Algo que yo le he pedido a los colaboradores es que si sienten el llamado de entrar en este ministerio y Dios les da un pequeño grupo, o sea, la petición no es una petición mía, es una petición que sale del corazón del Señor. Olvidémonos de congregaciones grandes, pensemos en grupos pequeños, grupos de hogar. De manera que la petición es que cada hermano que quiera entrar en ese ministerio de servicio al Señor, ya sea como sacerdote levita, como pastor, como profeta o cualquiera de los ministerios, que lo haga con la mira de no estar pensando en recibir algún salario, ninguna ganancia. Es una ofrenda de amor para el Señor. O sea, alguien que tenga un grupo de 10 hermanos, la idea es que tengamos cada quien un trabajo, que vivamos de nuestro trabajo. Y el dinero que se recoja de esos grupos, de los diezmos, de ese pequeño grupo, van a servir para ayudarles a las necesidades de los mismos hermanos y a las necesidades de otro grupo, que algún miembro de otro grupo tenga necesidad. Ese dinero pues se puede dar. Así funcionaba la iglesia del principio. Recogían dinero de la iglesia de Jerusalén. Cuando la iglesia de Jerusalén, no piensen que era un lugar así como una mega iglesia donde se reunían 10,000. No, cuando dice la iglesia de Jerusalén recogían el dinero de los diferentes grupos que se reunían en sus casas, reunían el dinero y mandaban la ayuda a Corinto o a otro lugar. Entonces no aspiremos, no caigamos en eso de que por buscar ayuda económica perdamos la bendición del Señor. Entonces dice aquí, no codiciosos de ganancias deshonestas. Yo he
he escuchado a un pastor decir: a mí no me importa de dónde venga el diezmo, yo lo que hago es recibirlo. O sea, no importa si viene del narcotráfico, si es por lavado de dinero, a mí no me importa. Podemos ver cuál es la condición espiritual que tenemos. Dice que guarden el misterio de la fe. Y a veces ni siquiera tenemos fe, mucho menos podemos guardar el misterio de la fe. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Eso debería de hacernos meditar. Que la fe no es solo yo no voy a salir de este cuarto hasta que me bautice. Eso no es fe. Es un misterio. Es algo que debe crecer. Es el principio de todo. A todo siempre va a aparecer primero la fe, la esperanza, el amor. A la fe virtud, a la virtud conocimiento. Siempre la fe va adelante. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero nosotros hacemos nuestra propia definición de fe. No puede ser. Tenemos que entrar en la mente de Dios para saber de qué nos está hablando. Y estos, dice, también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. Sobrias que dice que no le hagan al traguito, ¿verdad? Fieles en todo. Hermanos, cuando estaba revisando esto, la luz, ¿verdad? Las hermanas, bueno, de hecho en el Nuevo Testamento aparece la figura de diaconisa, o sea, las hermanas pueden ser diáconos. Y si son diáconos pueden compartir, pueden dirigir, ser ministros de alabanza. ¿De dónde sale esos grupos que dicen que las mujeres no deben hablar en la iglesia? Sacan de contexto la escritura. Aquí en los requisitos que el apóstol Pablo está dando, está diciendo que las mujeres también pueden ser diáconos y que sean fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entiendo que en esta congregación se cumple la primera parte de este versículo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, pero tenemos problemas con con el gobernar a los hijos. Ahí hemos fallado todo y no queremos corregir ese problema. Hermanos, hay que entrarle a eso con paciencia, con amor, siguiendo la guianza, no enojados, no con violencia, no con pensamientos humanos. Hay que tratar, hay que hacer el intento y pedirle gracias a Dios para que nos ayude a educar a nuestros hijos, sacarlos de la forma en que están viviendo y reorientar sus vidas. Dice en el 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si ustedes comparan estas cosas, estos requisitos, con los requisitos del sacerdocio levítico, van a ver que encaja. O sea, el diácono de ahora es el sacerdote levita de
antes. Una expresión aquí, ¿no? O sea, eso de que deben ser fieles en todo es para los diáconos, ya sea hombre o mujer. Pero, otra vez, sacamos las cosas de contexto y esa expresión fieles en todo se la aplicamos a cualquier cosa. Yo he tenido un pastor que exigía fidelidad. Usted tiene que ser fiel conmigo. Está bien, pero el problema está cuando dice, aunque yo esté equivocado, usted tiene que respetar lo que yo digo, mientras no se demuestre lo contrario. Es fidelidad en llegar a la hora. Por ejemplo, cuando a mí me nombraron diácono, me hicieron un examen yo creo que si duró 5 minutos fue mucho. Preguntas bíblicas. Fallé una. Me preguntaron que cómo se llamaba la prima de la Virgen María, y yo dije Isabel, porque como mi mamá sí me enseñó y mi papá sí me enseñaron Isabel. Y entonces el nombre se llama Elizabeth. ¿Qué parece? Que está en latín y este está en español. Entonces me pusieron como diácono. ¿Qué hacía yo? Recoger la ofrenda, recoger los diezmos y ofrendas, y andaba con mi alfolí, ¿verdad? Ordenar que los hermanos cuando iban llegando, ponerlos en orden, que no ocuparan el lugar que ellos querían, sino que ponerlos en el lugar correcto. Mi primer función fue ir a lavar los inodoros, ¿sí? Como diácono, hermanos. Y la idea es que si uno no hace esas cosas, no puede ser diácono, porque no somos fieles en todo. Pero yo quiero que vean qué es lo que dice la Escritura. Vamos a 1 Timoteo, ahí siempre en el capítulo 3, versículo 15. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, o sea, los requisitos de los diáconos, a eso se refieren. Hermanos, algo que me agradó mucho es que en una reunión reciente con los líderes, cuando estuvimos hablando de esto, entonces alguien dijo, hermanos, nosotros no somos líderes, no llenamos esos requisitos. Entonces, a partir de entonces ya no son líderes, sino que colaboradores. Porque la idea es que tratemos de llenar esos requisitos y veamos en qué debemos ser fieles. 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Oigan eso. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero yo no estoy siendo fiel en eso, en ese versículo, cuando dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la primera iglesia donde yo estaba y a donde casi al 100% de los que he ido fuera de otras
iglesias los diáconos andan en medio, les llaman también ujieres, es la misma, es un término sinónimo. Entonces, eso no es ser fiel en la casa de Dios, porque confundimos el templo físico con el templo espiritual. Entonces, cuando dice que nos conduzcamos fielmente en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, es otra cosa. Vamos a Números 31. Versículos 30 y el 47. Dice: y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. Tienen la guarda de la casa de Jehová, los levitas. Versículo 47. De la mitad pues para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. No era algo, un pensamiento humano, sino que es un mandamiento divino. El levita debe estar al cargo de la casa de Dios, cuidado de ser un guarda del tabernáculo de Jehová. La palabra guarda en el hebreo quiere decir alguien que custodia, alguien que está vigilante, alguien que ordena, es otro significado, ¿no? O sea, alguien que puede corregir algún problema que está sucediendo. Es alguien que vela y es alguien que sirve, no esperando algún beneficio personal, sino que simplemente servir por amor a Dios, ¿no? Entonces, eso quiere decir guarda del tabernáculo, que es la casa de Dios. Entonces la idea es, hermanos, que seamos fieles en esas cosas. Y no se trata de ser fieles en cuestiones administrativas para que lo del templo funcione. O sea, ser fiel en la casa de Dios no tiene nada que ver con las remodelaciones que se han hecho. Ahora tenemos el problema que estamos llenos de polvo, ¿no? El hermano ha estado lavando y lavando y el polvo no se quita. Entonces va a venir alguien a quitar todo eso, a hacer una limpieza de todo ese polvo. Y después vamos a dedicarnos ya con los hermanos aquí a pintar todo lo de allá afuera. Ahí vamos a necesitar la ayuda de ustedes. Pero eso no es ser fiel en la casa de Dios. Eso es para que el lugar donde nos reunimos esté decente. Pero ser fieles en la casa de Dios tiene que ver con que le construyamos la casa a Él. Es totalmente diferente. Y eso es obvio. Si seguimos esa línea de pensamiento, nos vamos a dar cuenta, o debemos de realizar de una vez por todas, que eso no es de una sola vez. Nadie puede ser sacerdote de una sola vez. Hay que ir llenando esos requisitos. Entonces mi patrón es la figura que encuentro en el Antiguo Testamento. No es algo que se inventa cualquiera.
O sea, Dios determinó que los levitas fueran guardas de su casa. Entonces la figura del viaje nos enseña eso. Vamos ahora siempre 1 Timoteo 3:13. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que gana un diácono fiel? Es pasar a ser un sacerdote. Va a terminar la etapa de levita y va a pasar a ser un sacerdote. Ese es el problema, cómo nos enseñan las cosas. Que el pastor solo es predicar y administrar. Punto. El Señor fue abriendo mis ojos para darme cuenta de que de la forma que hemos estado caminando no vamos para ningún lado. Y comencé a entender el mensaje del profeta Ageo. Cuando él dice, ustedes se preocupan por la belleza de su casa física, de su casa, pero se han olvidado de construirme una casa a mí. Esa es la realidad. Acuérdense que Ageo es un libro que se llama de los libros de restauración, y es para enseñarnos cómo va a ser la restauración de todas estas cosas malas que están funcionando en nuestros días. Cómo va a ser la restauración ahora en los últimos tiempos. Hermanos, la iglesia ha estado preocupada por la belleza de los templos físicos, que sea grande, que sea lujoso, y nos hemos olvidado del templo, la casa del Señor. Comencé a entender qué significa cuando dice Ageo, es necesario que subamos al monte para traer madera. Pero ahí hay todo un proceso desde que el árbol es sembrado hasta que sale una tabla de madera, y que esa tabla debe ser cubierta de oro. Comencé a entender la necesidad del discipulado y comenzamos a dar algunos lineamientos a los hermanos que forman el grupo de colaboradores. Ya les mencionaba algunas cosas, no piensen en un templo, háganlo en su casa, un grupo de 10, 12 personas, 15, lo más. No piensen en vivir de los diezmos y ofrendas de ese grupo, tengan su propio trabajo, gánense ustedes la vida. Que esos pequeños grupos que puedan tener, la meta es que crezcan en el conocimiento y en la vida, por lo menos al nivel donde el que está discipulando esté. Entonces comenzamos en esa dimensión, y por eso es que
en los últimos 2 años comenzamos con toda la congregación a pedirles: estudiemos la Biblia, estudiemos. Que no sea solo el hermano Víctor, el hermano Roberto los que tengan que estar predicando, sino que poder decirle a Denis: predique usted el domingo, hermano Rafa, hermana Esperanza, hermana Zaira, cualquiera, simplemente decirle. Y si todos, o sea, que cada quien se ha preocupado porque el hermano crezca lo suficiente para, por lo menos al nivel donde el otro está, el que está enseñando está, no hay ningún problema, pues pueden venir a compartirle a los demás lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Entonces, en el caso personal, no es algo que yo haya alcanzado, sino que me he dado cuenta que el Señor me ha ido llevando, y por eso les hablo a ustedes que es real que puede haber una autoformación de un sacerdote o de un apóstol. Podemos autoformarnos. Juan el Bautista nació antes de que Jesús apareciera. O sea, Juan el Bautista se formó con las escrituras que estaban del Antiguo Testamento. Y creció y comenzó a predicar un evangelio diferente al que predicaban los líderes religiosos de esa época. Es una lucha tremenda, hermanos, querer compartir la visión y encontrarse un pueblo que no quiere eso. Yo ya soy, ¿para qué tengo que estar aprendiendo algo? Ya soy, no tengo necesidad. Eso es lo triste, ¿no? Entonces, hermanos, el discipulado es para eso. Ahora, entonces, para ser sacerdote tenemos que ser fieles en todo lo que aparece aquí. Usted puede verlo en el Antiguo Testamento, revisar las funciones de los levitas, pero también revisar las funciones del diácono. Y reconocer, hermanos, que con solo aprendérselas, el número de ahí, no sé cuántos son, 10 requisitos que aparecen en 1 Timoteo, si yo me lo aprendo de memoria, no significa que yo ya soy diácono. No, hay que vivirlo eso. Solo es comenzar como padres que tienen hijos que no están caminando conforme a la palabra de Dios, comenzar esa tarea de amor al Señor. Puede ser que incluso el resto de nuestras vidas no lo logramos, pero hay que hacerlo, hay que hacer el intento, hay que pedir gracia del Señor y comenzarlo a hacerlo. Y entonces, si llenamos esos requisitos y somos fieles en todo, vamos a pasar a ser sacerdotes. ¿Qué significa eso? Que una vez somos sacerdotes es porque entramos al lugar santo, porque el sacerdote ministra en el lugar santo. La figura que está a su derecha es el sacerdote levita. Si ustedes ven, es su vestidura, solo es una túnica de color blanco. ¿Qué significa? Que sus obras son justas. Es fiel en todo. Pero no es nada comparable con las vestiduras del sacerdote. El sacerdote, le voy a dejar una tarea para la tengamos presente para el próximo mensaje, es que lean
por lo menos unas 3 veces el capítulo 39 de Éxodo. Si Éxodo 39, lo lean 3 o 5 veces. Ahí está la descripción de las vestiduras del sacerdote. Entonces el sacerdote tiene entre las vestiduras, el vestido más importante es el efod, ese como de color rojo que se ve ahí. Ese es el efod. Debajo del efod está el manto azul. Lo que se mira abajo es como la túnica del sacerdote levita. O sea, a esa túnica hay que agregarle las demás cosas. Ese vestido tiene un cinto. Ustedes pueden, para amarrarse, ese es el cinto. En el pecho, tal vez ahí no se alcanza a ver, es un elemento cuadrado que tiene 12 piedras, que es el pectoral, se llama, y cada piedra tiene el nombre de una tribu de Israel. A nivel de los hombros está lo que se conoce como las hombreras. La hombrera lo que hace es unir la parte del efod de adelante con la parte de atrás, ¿no? Las mujeres pueden entender mejor eso porque se pone un lado aquí, el otro aquí, aquí se lo amarran. Entonces la hombrera hace esa función. Y también ahí no hay piedra, sino que las hombreras llevan en un lado los 6 nombres de 6 tribus y en el otro lado los otros 6. Lo que cubre la cabeza se llama mitra, y sobre la mitra hay una diadema. Ustedes pueden buscar eso en internet. Y todo eso, cada parte de ese vestido tiene un cumplimiento espiritual. Y el vestido, según la Escritura, tiene que ver con obras. Entonces, las obras que hace el levita van a pasar a un nivel más alto. Y en definitiva, lo que Dios nos muestra con eso es cómo es que vamos a vestirnos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el sacerdote y el sumo sacerdote. Y la Escritura, en el Nuevo Testamento, encontramos esa figura que dice que vistámonos del Señor Jesucristo, vistámonos como el sacerdote. Entonces, cada detalle de ese vestido representa una cosa que nosotros deberíamos de hacer, pero obviamente sí, primero tenemos que ser levitas, y si somos fieles como levitas vamos a pasar a ser sacerdotes, y después, si somos fieles como sacerdotes, vamos a pasar a la última etapa, que es la de sumo sacerdote. Pero ojo, el concepto es que todo eso representan obras, que es lo que nosotros hacemos, obras justas. O sea, las obras del sacerdote son más santas y más puras que las del sacerdote levita, ¿no? Así que, hermanos, ¿cómo podemos pensar a la luz del patrón que Dios nos da, ¿no? Que ya somos sacerdotes, haciendo alusión a primera de Pedro 2:9, dice, ya somos no solo sacerdotes, sino que real sacerdocio, y lo decimos con convicción, lejos de que eso sea realidad, ¿no? Hay que llevar un proceso. Entonces ahorita como iglesia, en esta congregación, o sea, tenemos que ver el cumplimiento.
Si no tenemos ese patrón, esa guía, entonces yo no sé dónde estoy, ni puedo medir cómo voy avanzando. Entonces, aquí en la iglesia, lo he dicho varias veces, algunos, estoy seguro que han recibido el llamamiento para ser levita. Eso significa comenzar un proceso de santidad. Eso significa dejar de hacer cosas que nosotros hacemos continuamente y comenzar a hacer las cosas que ahí me dicen que es lo que debo de hacer. O sea, Dios no me deja en el aire, me está diciendo los parámetros, los indicadores que debo llenar para ser levita. Y después, si soy fiel siendo levita, entonces voy a pasar a ser sacerdote y ministrar en el lugar santo. Si ustedes quieren de otra forma, usando otra figura, pasar de lo terrenal a lo celestial. Por ahora, hermanos, los que todavía no se duelan por la condición espiritual que tienen, dice duelan por la condición espiritual de la iglesia, significa que Dios todavía no los ha llamado a ser levitas. Pero el llamamiento está. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estudiar la palabra, ir entendiendo y ir creciendo en eso. Cuando llegue el tiempo de la vida y que usted comience al ver cómo es el plan de Dios y vea lo que está pasando, le entre dolor y se duela, dolor de parto, queriendo dar a luz para sanar a los demás. Entonces viene el llamamiento para ser levita, ¿no? Y entonces ahora yo puedo ver que hay quienes han sido llamados a ser levitas. Entonces para ellos la petición es identificar y revisar detenidamente las funciones de levita, comparándolas con las de los diáconos en el Nuevo Testamento, y comenzar a ser fieles en eso, llenar esos requisitos. Y hermanos, sí se puede. En Cristo se puede. Si hallamos gracia delante de Él, Él nos va a ir llevando por ese proceso, ¿no? Y para después pensar que alguno pueda llegar a ser sacerdote. Y en ese sentido, puede ser que no sea yo, puede ser cualquiera de ustedes. Si ustedes llenan los requisitos antes que yo, pueden pasar a ser sacerdotes del Dios Altísimo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.